vamos a partir desarrollando este ejercicio en donde la instrucción, ¿cierto?, que se nos pide es que nosotros tengamos, ¿cierto?, que determinar el valor de K, ¿ya? Ahora, esta homotezia en particular, ¿cierto?, de la D, es una homotezia muy similar a la que tenemos acá abajito, ¿ya? Fíjense en la E, es una figura grande donde se genera una homotezia y quedó al otro lado pero más chiquitita, ¿ya? Por lo tanto, si acá nosotros observamos este triangulito está invertido, el triángulo que está en gris está invertido con respecto al triángulo grande. Por lo tanto, al estar invertido, significa que está al otro lado del punto, ¿cierto? Ahora, si está al otro lado del punto, significa que es negativo. Ahora, si nosotros observamos, la figura original es A, B, C. Y la figura resultante va a ser siempre los A', B', C', ¿ya? Entonces, como originalmente era ABC y después finalmente resultó ser una B', C', nosotros podemos ver de antemano, primero que todo, que un, eh, es una razón negativa, ¿cierto? ¿Por qué es negativa? Porque está invertida, ¿cierto? Si tengo un triángulo de esta forma, después el A va a quedar de la otra forma, el B de la otra forma y el C de la otra forma. O sea, queda invertido. ¿Ya? Entonces, al ser invertido, automáticamente nosotros vemos que nuestra forma cambia. Recuerden que cuando es directo, el triangulito se mantiene igual, ¿cierto? El triangulito está así y invertido sigue así. En cambio, cuando, o sea, directo, y cuando está al otro lado del puntito, de nuestro centro, nuestro triangulito que está de esta forma se invierte. Bien, entonces acá sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como estábamos mirándolo como desde arriba hacia abajo, la verdad es que no se nota. ¿Ya? Pero en realidad, básicamente es como tener esta misma figura, pero en un triángulo. ¿Ya? Ahora, vemos que la figura se achica, ¿cierto? Se reduce, ¿ya? Y al reducirse significa que esto va a ser un número entre 0 y menos 1, ¿ya? Ahora, como es entre 0 y menos 1, esto significa que va a ser una fracción, ¿ya? Entonces ya vamos a tener una fracción negativa, ¿ya? Ahora, tenemos que calcular más o menos cuánto es, ¿cierto?, el valor que se reduce, ¿ya? Y para encontrar la razón, nosotros dijimos que teníamos que dividir, ¿qué cosa? ¿Qué era lo que teníamos que dividir nosotros para poder encontrar la razón siempre? Tenemos que dividir la distancia de la imagen con la distancia de la original. ¿Se acuerdan? Siempre se divide la distancia de la imagen con respecto al origen versus la distancia de la figura original con el origen, ¿ya? Ahora, ¿cuál vendría siendo la distancia original y cuál vendría siendo la distancia de la imagen? ¿Qué creen ustedes? Porque acá podemos observar dos imágenes, ¿cierto? Podemos observar una distancia entre el centro y C', que vale 2, ¿cierto? Y podemos observar una distancia que hay del centro a C, que vale 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen que yo voy a colocar acá mi razón de homotezia? ¿Voy a usar un 2 partido en 4 o voy a usar un 4 partido en 2? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la forma correcta para poder determinar la razón de homotezia en este ejercicio? ¿Mm? Primero la razón siempre va a ser, llamémoslo así, distancia. Imagen dividido original. ¿Ya? Imagen. Dividido original. ¿Ya? Siempre va a ser así. Original.
Ahora, ¿cuál es la imagen y cuál es la distancia del original? Ya, esa es aquí el problema en sí. ¿Cómo determino yo la distancia de la imagen o la distancia del original? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya, o sea, el Benja está diciendo que la imagen, ¿cierto? Vendría siendo 2 centímetros, ¿cierto? Y la original sería 4 centímetros, ¿sí? Sí, cierto. Ahora, ¿por qué yo me puedo dar cuenta de eso? Recordemos que la imagen original, la figura original, ¿cierto? Siempre tiene las letras limpias. Llamémoslo así. A, B, C. Figura original, ¿cierto? Ahora, ¿por qué va a ser el original? Porque no tiene ninguna prima, ninguna comita, ninguna prima prima, ¿cierto? Está limpia la letra, ¿ya? Ahora, tenemos A, B, C. Ahora, este punto C, que es el punto de la figura original, al centro mide 4 centímetros. Por lo tanto, es lo que yo voy a colocar como denominador. En cambio, la figura imagen, ¿cierto? La figura resultante, que siempre va a tener una diferencia del original, por ejemplo, si esta es A, la otra va a ser A', ¿cierto? Porque se le denomina que es semejante, ¿cierto? A esta otra figura, pero es una figura, un punto motético de A, ¿ya? Por ejemplo, el B' va a ser el punto motético del vértice B, y el C', obviamente, va a ser punto motético del punto C', del punto C, ¿ya? Eh, Ahora, vamos a tener que considerar que la distancia que hay entre C' y el punto O va a ser la distancia de nuestra imagen, ¿cierto? Y ese valor nosotros tenemos que colocarlo en nuestro numerador. Y en este caso va a ser 2 centímetros, ¿ya? Entonces tendríamos la fracción 2 cuartos. Ahora, como la imagen está invertida, ¿cierto? Vemos que si yo tengo un triángulo en donde la punta está apuntando hacia arriba y la imagen es un triángulo pero que la punta está hacia abajo, claramente, ¿cierto? Está invertido, ¿sí? Entonces, al estar invertido, se genera el signo menos. Ahora, una cosa es determinar, en este caso, la fracción 2 cuartos, pero otra cosa es determinar el valor de k, ¿ya? Y en este caso, el valor de k necesariamente voy a tener que simplificarlo, ¿cierto? Y en este caso, al simplificar, me va a quedar la fracción 1/2. O también yo puedo escribir, ¿cierto?, la razón de homotecia como un número decimal. Y en este caso yo podría dividir 1 partido en 2 y me quedaría 0,5. Bien, y ahí tendría listo, ¿cierto?, mi respuesta. Ahora, de las dos formas en que yo utilice, ¿cierto?, mi respuesta, ya sea como 1/2 o ya sea como 0,5, está correcto. ¿Ya? Así que de ambas maneras, ¿cierto?, podemos encontrar y determinar ese valor de k. Entonces siempre el valor de la razón de homotecia va a ser valor de la imagen, ¿cierto?, que es los que tienen comitas, ¿cierto?, la prima, B', C', dividido la imagen original, ¿ya? Que son las letras, ¿cierto?, que no tienen letritas, que no tienen comitas, ¿ya? Ahora, no vamos a hablar de colores, ¿ya? Porque tal vez en un ejercicio nos vamos a determinar de que quizás la imagen no siempre sea gris, ¿ya? Entonces, para que no se confundan al momento de tener que considerar colores, ¿ya? Mejor considerémoslos como vértices. Bien, ahora, ¿se entendió
¿Quedaron dudas, consultas que les gustaría también quizás aclarar en otro ejercicio tal vez? Ya, a ver, ¿por qué va en el denominador? Porque nosotros tenemos que siempre generar una razón entre las distancias, ¿ya? Eh, y la razón, ¿cierto?, tiene que comparar dos medidas, ¿ya? Y en este caso, las medidas que voy a comparar va a ser la medida que existe, tal vez se lo voy a explicar, quizás en un ejercicio como este. La razón, después voy a borrar, que debo comparar es la medida que existe entre la imagen, ¿cierto? Y el punto cero, dividido el original con respecto al cero, ¿ya? Eso es lo que tengo que hacer, siempre. Dividir del punto imagen al cero versus de la imagen original, del punto original al cero. Ahora, como tengo que dividir esas medidas, yo tengo que calcular, ¿cierto?, esta razón, ¿ya? Entonces, por eso, nosotros tenemos que buscar, ¿cierto?, en este caso, eh, el valor y la distancia de la imagen, ya que en este caso es el C'O, y dividirlo con la distancia de la figura original, ¿ya? Y originalmente vemos acá, ¿cierto?, que entre C y el centro O hay 4 centímetros. Por eso va el 4 en el denominador, ¿ya? Porque es la distancia que hay entre el punto original y el centro O. Bien, no sé si se entiende un poquito más. Ya, ok. Lisette, del mismo ítem, ¿cierto? No hay problema, Francisca. Sí, ya, ok. Vámonos al tiro. Ah, ya, borremos aquí sí primero para que no me quede. Ahí está. Ya. A ver, la E yo diría que es mucho más fácil, ¿cierto?, que la que estuvimos viendo recién, ya, porque acá podemos verlo como un poco más en 3D. A ver, en la E yo tengo un cuadrilátero, llamémoslo así, ¿cierto? Figura a cuatro lados, da igual si es que es rectángulo, es paralelogramo, eso da lo mismo. Porque acá, como nos piden el valor de K, simplemente yo tengo que verificar, ¿cierto?, cuál es el valor original y cuál es el valor imagen, ¿ya? Eh, vamos a escribir bien. Entonces, acá voy a tener el original, perdón, el valor de la figura imagen dividido el valor de la figura original, ¿ya? Y vamos a dejar un espacio a la izquierda, ¿cierto?, para dirimir, ¿cierto?, con respecto al signo. Por lo tanto, acá yo tengo que ver dónde está la imagen, el C' o el C. ¿Cuál va a ser el original? ¿El C o el C'? ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que determinar. Bien, ahora, como yo les dije anteriormente, las figuras originales son las que están limpias, ¿ya?, por así llamarlo. Por ejemplo, la A, la B, la C y la D. Por lo tanto, este cuadrilátero que tenemos acá abajito vendría siendo nuestra figura original. ¿Ya? Llamémosle aquí nuestra figura original. Y nuestra figura imagen va a ser la que está acá arriba, porque es la prima, B prima, C prima, D prima, ¿cierto? Porque son las figuras que están determinadas de esa manera. Por lo tanto, la figura, la distancia que hay entre el punto de imagen y el punto del centro, en este caso es 0,48. Entonces esa distancia, ¿cierto?, que dijimos que era de la imagen, lo vamos a colocar en el numerador, 0,48. ¿Ya? Y luego
vamos a escribir la distancia que hay de la imagen original a mi centro. O sea, voy a ver qué distancia hay del punto C de acá hasta el centro O. Y esa distancia es 0,24. Y esa distancia la debo escribir en mi denominador. 0,24. Bien, ahora tenemos que considerar acá también nuestro signo. Dijimos que cuando la imagen original con la figura original con la figura de imagen están en el mismo lado del O, ¿cierto? En el mismo lado con respecto al centro, dijimos que era directo y siempre es positivo. ¿Ya? Por ejemplo, esta imagen es positiva, esta razón de acá arriba también es positiva, ¿cierto? Porque está en el mismo lado del O, ¿cierto? Está las dos a la izquierda. ¿Ya? Pero cuando tenemos valores al contrario, por ejemplo, la original está a la izquierda, la imagen está a la derecha del punto central, por ejemplo aquí lo mismo, original a la izquierda, imagen a la derecha, y también en nuestro ejercicio E vemos que el original está abajo y la imagen está arriba, vemos que están opuestas, ¿cierto? Eso se denomina que nuestra razón va a ser negativa, ¿ya? Entonces, al estar la imagen al otro lado de la imagen original, eh, decimos, ¿cierto?, que nuestro signo del K va a ser negativo. Ya, esa es la razón por la cual es negativo. ¿Ya? Y de hecho, justamente hemos visto dos ejemplos donde los signos son negativos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si viéramos el A, vamos a ver que la razón es positiva. ¿Ya? Y si vemos el F, también la razón va a ser positiva. ¿Ya? Pero todas las otras van a ser negativas. Negativa, 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 negativa. ¿Ya? Esa en realidad es como la explicación. Ahora, luego de que yo tengo estos valores, yo tengo que dividir o simplificar, ¿cierto? Para poder determinar, ¿cierto?, cuál es el valor final de esto. Entonces acá yo puedo, como todos ustedes saben, dividir con decimales. Yo puedo dividir estos dos números decimales. Recordemos que esto formalmente es una razón, ¿cierto? Es una comparación entre dos cantidades. Entonces estas comparaciones yo las puedo dividir, ¿ya? Para así yo poder hallar un número un poco más bonito, ¿cierto? Porque me encima una razón con decimales sí se puede dar, pero una fracción con decimales no, ¿cierto? No, no se puede. Entonces aquí vamos a dividir. Y para dividir esto, yo voy a amplificar todo esto por 100. Entonces voy a hacer, ¿cierto?, que mi comita se traslade dos espacios a la derecha para que quede hasta acá. Acá igual se corren dos espacios a la derecha y voy a obtener, al multiplicar todo por 100, el 0,48 se convierte en un 48 y el 0,24 se convierte en 24. Y ahora sí voy a poder dividir más tranquilamente, ¿cierto? Entonces ahora voy a decir, el 24, ¿cuántas veces cabrá en el 48? Cabe dos veces y sobra 0. Por lo tanto, ese resultado me lo voy a llevar acá. ¿Ya? Y voy a decir que menos 0,48 es a 0,24. Es lo mismo que decir que eso es igual a menos 2. Bien, y obtengo la razón de homotesia que me estaban pidiendo. Bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? En todo este ítem, buscar la distancia que hay entre la imagen y el centro y dividirla con la distancia que hay entre la figura original y el centro. ¿Ya? Siempre es dividir de esa manera, imagen dividido original, ¿ya? Y ahí les va a dar, ¿cierto?, el valor de K. Si el K es negativo es porque las figuras, ¿cierto?, están opuestas y el centro está dividiendo entre estas dos figuras. En cambio, si ambas figuras están en el mismo lado, como por ejemplo acá, en la letra A, significa que la razón de homotesia va a ser siempre positiva. ¿Ya?
Esa es como la diferencia entre una y otra. Entonces, aquí siempre vamos a tener una razón positiva y en las otras que está opuesta vamos a tener siempre una razón negativa. Bien, ¿se entiende más o menos cómo se trabaja acá con las razones? Sí. Sí, sí, más o menos parece. ¿Ya? Sí, claro. Vámonos acá a una positiva, ya para que vean, ¿cierto?, cómo lo podemos hacer. Bien, nos está pidiendo acá la razón de motricidad. Y acá tenemos nuestro centro O. ¿Ya? Ahora, nuestro centro O coincide con el punto A' y coincide con el punto A. Ahora, yo no puedo ver la distancia acá, por ejemplo, de A' a 0, a O, porque es 0. Y la distancia de A a O también es 0. Entonces no nos vamos a meter con la verdad, porque no nos conviene, ¿cierto? No tenemos, ¿cierto?, algo como para poder dirimir, ¿ya? Porque no hay distancia. Pero sí acá, con respecto al C y el C', porque yo tengo acá la distancia C, que es 6, y la distancia C', que es 9. Si se fijan, la distancia C' es de aquí hasta el centro O. Y la distancia C va desde acá hasta el centro O. Por lo tanto, el K va a ser igual a el valor de la imagen, que en este caso va a ser 9, ¿cierto? Porque ese es el resultado que hay de C' al centro, 9 centímetros. Entonces va a ser 9 dividido el valor de la imagen original, o sea, 6. Bien, ahora eso yo lo tengo que simplificar. Puedo dividir por 3 y me va a quedar 3 medios. Y eso, sí, dejémoslo ahí como 3 medios, porque si lo pasamos a decimal, no. O sea, igual puede ser decimal y meter 1,5, pero en realidad da lo mismo. Entonces igual si quieren lo pueden colocar como 1,5 ya. No, no, no va a importar mucho. Bien, entonces ahí vamos a tener nuestro resultado. ¿Ya? Tenemos que siempre dividir la distancia que hay de la imagen con respecto a la distancia que hay con la figura original. ¿Ya? En este caso sucedió que era un punto que era en común, ¿ya? Pero la verdad es que a veces pasa y a veces no, ¿ya? Pero en este caso, este 6 de acá en realidad está solamente distrayendo, ¿ya? Ese 6 de acá no lo consideren para el cálculo de la razón porque la verdad es que no afecta. ¿Ya? Quizás por eso algunos dijeron, ¿y por qué está ese 6? ¿Qué hace ahí? Pero la verdad, como están pidiendo solamente la razón, no nos va a importar. Ahora, si nos hubieran pedido, por ejemplo, el valor de acá, ese valor de aquí, ahí claramente no hubiera servido ese 6. Pero como no, la verdad es que no va a afectar en nada. ¿Ya? Y vemos, fíjense bien, este triangulito, ¿cierto? Tiene la misma forma que el triangulito original. Por lo tanto, significa que están ambas figuras al mismo lado del punto central. Entonces, en este caso, la razón es positiva, ¿ya? Porque son ciertos semejantes las figuras, ¿ya? O sea, en el sentido de que tienen la misma forma, no están invertidas. Si se fijan los vértices, uno es B y el otro es B', otro es C y el otro es C'. Y cuando están invertidos los vértices, si se fijan, los tenemos al otro lado del punto O, y si es que lo queremos ver similar, igual están al contrario. Por ejemplo, el C' está abajo, el C está arriba, uno está a la derecha, el otro está a la izquierda. Entonces acá en el caso de la D y la F, vemos que ambos valores están en el mismo lado. Entonces vemos que la razón es positiva. Ahora, esta razón es positiva y además es mayor que 1, ¿cierto? Me da 1,5. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la imagen, ¿cierto?, va a ser más grande que la figura original. ¿Ya? Si vemos acá, esta figura de imagen es mucho más grande que esta figura original, ¿sí? Es más amplia, ¿ya? Y eso se da porque el K es mayor que 1. ¿Ya? Recordemos que cuando el K
vale 1, era la misma imagen, pero cuando era mayor que 1, la imagen se agranda. Y cuando la imagen está entre 0 y 1, la imagen se achica. Bien, y eso es como lo que les puedo dar como recordatorio, ¿cierto? De lo que vimos en la clase pasada. Ahora, ¿alguna otra duda de algún otro ejercicio de este ítem o de algún otro ítem que les gustaría que resuelva? Para que así tengan mayor claridad. Vamos a dejar ese y vamos a dejar ese. Ambos resultados sirven. Pero díganme la letra, ¿ya? O sea, díganme, profe, hagamos de la 1 el ítem tanto, esa es la letra tanto, ¿ya? Y así vamos avanzando para que así igual, obviamente, ustedes vayan teniendo más completa su actividad. Ya, vámonos a la C del ítem 1. Ya, primero, en la C vamos a tener una homotesia, ¿cierto? Vemos que la razón de homotesia es positiva, ¿cierto? Porque están al mismo lado del punto central O. Y esta razón de homotesia dice que es 2, ¿cierto? K igual a 2. ¿Ya? Y en este sentido tenemos que, bueno, calcular lo que nos piden acá. ¿Ya? Ahora, la imagen original vemos que va a ser A, B, C, D, que es la chiquitita. Y como el K es 2, imagen, o sea, la figura imagen es más grande, ¿cierto? Y vemos que es la que está acá. A', B', C', D'. ¿Ya? Y nos dan 3 medidas. El segmento AO, el segmento DO y el segmento CO. Bien, y en base a eso nosotros tenemos que buscar lo que pida. Ahora, cosa importante, las medidas son proporcionales, ¿ya? O sea, la medida que había, ¿cierto?, del original al punto era proporcional con la imagen y todo era proporcional con una razón de 2, ¿ya? Que acá está. Pero, por ejemplo, cuando yo quiero ver la proporcionalidad también en la medida de ese lado con la medida de este lado, yo igual puedo decir que la imagen va a medir el doble que lo que mide la figura original, ¿cierto? Y eso se va a dar con todos los lados. Por ejemplo, el BC' va a ser el doble que lo que mide el BC. Bien, y eso va a ser respecto a los lados. Por lo tanto, si el AD me dice cuánto mide DC, yo puedo saber automáticamente cuánto vale DC' porque mide el doble. Pero, cuando yo hablo de ángulos, recuerden que la medida de los ángulos es igual. O sea, yo no puedo decir que si este ángulo de acá, esta esquina vale 90, la imagen, como es el K igual a 2, va a ser 90 por 2 y me va a dar 180. Porque la verdad es que va... No, recuerden que cuando nosotros tenemos figuras semejantes, lo que cambia es el tamaño, se amplía o se reduce, pero los ángulos se mantienen, ¿ya? Porque tiene que mantener su forma. Por lo tanto, si la imagen original tenía un ángulo de 90, la imagen resultante también tiene un ángulo de 90. ¿Ya? Entonces, con respecto a los ángulos, no cambia, ¿ya? Eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que nos están dando como información en la C? Nos dicen que el ángulo BAD, o sea, BAD, este angulito que está acá, ¿cierto? Prima, mide 45 grados. ¿Ya? Esa información, ¿cierto? Se nos está dando aquí. ¿Ya? Esa es la información de acá. Y nos pregunta cuál es la medida del ángulo ADC. O sea, nos preguntan la medida de este ángulo de acá. Bien, esa medida. Ahora, ¿cómo a mí se me va a ocurrir saber cuánto vale ese ángulo? Bueno, la verdad es que no es tan difícil, puesto que ese ángulo es el mismo que tenemos acá. ¿Ya? Sabemos que, cierto, los ángulos correspondientes van a ser iguales. ¿Ya? O sea, abajo tenemos los dos ángulos de 90, acá arribita, ¿cierto? Tenemos el ángulo 45 y vamos a formar, ¿cierto? Este angulito D que me va a permitir a nosotros tener la medida total, ¿cierto? De esto. Ahora, ¿cuánto creen ustedes que debería tener en ángulos esta figura en total?
¿Cuánto debería medir todos los ángulos de esta figura? Si yo sumo el ángulo B, el ángulo C, el ángulo del D y el ángulo del A, ¿cuánto debería medir en total? ¿Saben? No. 225 por ahí. ¿Por ahí? O es. ¿O es más difícil cuando tenemos figuras que no sean triángulos? No, está bien. ¿No? ¿Está bien? ¿Lo mismo? A ver, pero hagámoslo de otra forma. A ver, veamos. Veamos. Por ejemplo, si yo quiero sumar los ángulos de un triángulo, ¿cuánto me tiene que dar la suma de los triángulos? ¿Alguien recuerda cuánto tenía que dar la suma de los triángulos? Yo quiero sumar eso y más eso. ¿Alguien sabe cuánto tiene que sumar? ¿Alguien recuerda? ¿No se acuerdan? No. ¿Cuánto mide la suma de los tres ángulos de un triángulo? ¿No? No. ¿No? ¿Ni siquiera en Google? ¿Nada? No, es que no, Ah, no no me me gusta. gusta buscar en Google. Es que ¿No lo aparece? necesito. Ah, ya, gracias tía Yuli. 180 grados. Recuerden que la suma de los ángulos de un triángulo siempre mide 180. Ah, eso. Ah, Eso pregunté, ¿cuánto mide la medida de ese ángulo más ese ángulo más ese es que yo ángulo? pensé que era como por base y altura, algo así. No, eso es área. Ya, eso es otra cosa. Ahora, ya, pero todos, ya, recuerdan que un triángulo mide 180, ¿cierto? Los ángulos, ¿sí? Puede ser, más o menos, ¿sí? Sí. Ya. Ahora, yo acá no tengo un triángulo, ¿cierto? Estamos claros. Esto es como un cuadrilátero, ¿cierto? Tenemos cuatro lados. Pero tengo que averiguar también cuánto mide la suma de este cuadrilátero, ¿ya? Entonces, para eso, para poder determinar cuánto mide la suma de este cuadrilátero, yo voy a tener que, de hecho voy a borrar eso para que se pueda ver mejor. Lo que voy a tener que hacer es tratar de dividir esto en triángulos, porque yo obviamente, yo no sé cuánto mide la suma total de un cuadrilátero, pero sí sé cuánto vale la de un triángulo, ¿cierto? Entonces, imaginémonos que aquí yo voy a tener un triángulo, acá abajito, ¿cierto? Eso va a ser un triángulo, ¿sí? Por lo tanto, significa que lo voy a marcar en verde. Y ese ángulo, ¿cierto? Más ese ángulo y más ese ángulo, ¿miden cuánto? 180, ¿cierto? Ya me siguen, ¿cierto? Ahora, ¿qué me va a sobrar? Me va a sobrar otro triángulo, que está acá, ¿cierto? Me va a sobrar ese triángulo ahora. ¿Y cuánto va a medir ese ángulo? Perdón, pensé que era la suma. Ahí. Ese ángulo más ese ángulo y más este ángulo, ¿cuánto va a medir? 180. 180. Por lo tanto, si yo ahora quiero sumar, si yo ahora quiero sumar este ángulo, ¿cierto? Que es la suma de estos dos, más este ángulo, que es la suma de esos dos juntitos, más este ángulo, ¿cuánto van a dar en total? ¿Cuánto creen ustedes que va a dar en total? 360. 360 grados, muy bien, ¿cierto? Porque es la suma de este triángulo que medía 180 más el otro triángulo que medía 180. ¿Se fijan? Entonces, cuando ustedes tengan una figura que no sepan cuánto mide los ángulos interiores en la suma total, ustedes pueden dividir esa figura en triángulos, porque para ustedes va a ser mucho más fácil poder saber y acordarse de que un triángulo
la suma de sus ángulos mide 180, que la de un cuadrilátero, la de un pentágono, la de un hexágono, porque la verdad es que uno no se aprende todos esos ángulos, ¿ya? Pero eso era como para que ustedes pudieran recordar que la suma de las medidas de sus ángulos debe dar 360 grados en esta figura, ¿ya? Porque tiene 4 lados. Ahora, cualquier figura de 4 lados va a medir, perdón, cualquier figura de 4 lados va a medir 180, o sea, 360, sí, ¿ya? Todas las figuras de 4 lados van a tener como medida de ángulos interiores 360, ¿ya? Eso es para que lo tengan en consideración. Ahora, volvamos al ejercicio. Si esto medía 45 y me están preguntando cuánto mide X, yo eso lo puedo calcular súper fácil. ¿Por qué? Porque yo voy a decir que 45 más X más 90, que es este ángulo de aquí, chiquitito, más 90 y más 90, que es el cuarto ángulo, me tiene que dar un total de 360 grados, ¿ya? Porque recién lo analizamos y lo vimos que era así. Entonces aquí yo voy a pasar todos los ángulos restando y voy a dejar el X solito y voy a decir que esto va a ser 360 menos 90 menos 90 y menos 45, ¿ya? Entonces acá voy a decir que me va a dar, perdón, me va a dar 360 menos 90 me va a dar 180, ¿ya? Porque 90 con 90 son 180, menos 360, 180, ya. Y me va a quedar 180 menos 45. Entonces resto esos dos, me va a dar de 5 a 0 son 5 y me da... Sí, y eso me va a dar 135. Por lo tanto, ese ángulo X mide 135 grados. ¿Ya? Que recuerden que es el mismo ángulo X de ayer. Por lo tanto, 135 y le colocan grados. ¿Ya? Los centímetros acá no valen. ¿Ya? Los ángulos no se miden en centímetros. Ese fue un error del libro. ¿Ya? Ahí sí, estaría cierto la respuesta de la 1C. Bien. Ahora, la Lisette me preguntaba del ítem 4, ya que les pudiera ayudar como para ver qué hacer, ¿cierto? Dice que, bueno, Lisette, A o B. A o B, A o B. B. Ya, la B. Dice que tenemos que determinar utilizando instrumentos geométricos, o sea, vamos a utilizar nuestra regla, para determinar la imagen homotética en cada figura según la homotecia de centro O aplicada en los vértices A. O sea, yo acá vi que aplicaron una homotecia en respecto, ¿cierto?, a ese punto O, ¿ya? Y la debo aplicar también con respecto al vértice B, con respecto al vértice C y con respecto al vértice A. Por lo tanto, yo aquí debo trazar mis segmentos. No, ahí me paso, ahí sí. Bueno, esta regla no es tan exacta como me gustaría porque como que no da, no se inclina de manera menos precisa. Ya, vamos a hacer una línea bastante larga porque la verdad es que yo no sé hasta dónde va a llegar, pero de repente mejor que sobre a que falte línea. Y vamos a trazar, miren, y esto justamente es vertical. Entonces esto lo vamos a trazar como una sola línea hacia abajo. Oh, ahí sí. Entonces lo vamos a dejar más bajito y vamos a trazar acá. Entonces aquí vamos a trazar, ¿cierto? Del C al D. Sí, por acá está. Ya, entonces acá vamos a trazar nosotros una línea que va desde, ¿cierto?, el punto C, que pase por el O y lo vamos a hacer bien abajo. Total, yo no voy a saber en realidad hasta dónde va a llegar
nuestro segmento, ¿ya? Y lo mismo desde el B, pero lo que pasa es que desde el B y el C la verdad es que es lo mismo, así que no vamos a poder ver. Ahora, vamos a tener que medir cuánto vale de O hasta A y cuánto vale desde O hasta A', ¿ya? Como para más o menos saber en qué escala están. Entonces aquí, bueno, mi regla no tiene números, pero vamos a ver achicándolos, a ver si podemos tener un valor más exacto, como para saber cuánto es lo que tiene en rayitas. Ya, acá. Si se fijan tenemos, a ver, hacia abajo una rayita. A ver, vamos a pintarla de otro color, a ver si se pueden ver. Tenemos una rayita, dos rayitas, tres rayitas, cuatro rayitas, cinco rayitas. Y para arriba, ya vamos a marcar acá, tenemos cinco rayitas. Y para arriba tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rayitas. Entonces para arriba yo tengo 15. Vamos a escribirlo acá, 15. Vamos a sacar mi regla y voy a decir, ya, si acá tengo 15 rayitas, ¿cierto? Y acá tengo 5, significa que la razón de homotesia va a ser 5 partido en 15, ¿ya? Este es el ejemplo que yo estoy sacando con mi regla. Ya, tal vez, obviamente, a ustedes les va a dar otra medida, ¿ya? Ahora, significa que esto me va a dar un tercio, ¿ya? Por lo tanto, la medida que yo tengo aquí, del A hasta el O, tú vengo a dividirla en 3 y me va a dar la de A'. Ahora, la distancia que yo tenga, por ejemplo, del D hasta el O, la debo dividir en 3. Yo obtengo el D'. ¿Bien? Por lo tanto, voy a tomar mi regla de nuevo y me voy a poner a medir lo que hay del D hasta el O. Ya, eso mismo lo tienen que hacer ustedes en el A, ya por si acaso. Voy a medir cuántos puntitos hay del D hasta el O. Ya, dejemos el O ahí. Y después eso debo, miren, ahí está, dividirlo en 3. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Cierto? Entonces tengo 23, vamos a dejar acá, tengo 23 dividido en 3 y esto me va a dar 7,3, creo que si no me equivoco. ¿Ya? Entonces tengo 23 dividido en 3, me da 7,6. ¿Ya? Entonces 7,6 es lo que yo debo medir para abajo. Entonces estoy aquí mismo, le digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,6. Por lo tanto, mi punto D va a estar por acá. Ya, voy a sacar la regla ahora para marcar ese punto D. De hecho, lo voy a marcar en rojo para que se note que yo la anoté. Déjenme ver acá. Lo vamos a agrandar para que ustedes vean. Ahí está el punto D que marqué. Pero lo voy a marcar en rojo para que se note mejor. Ahí. Entonces ahí tengo el D'. ¿Ya? Ahora, voy a hacer exactamente lo mismo con el C y con el D. ¿Ya? Ahora, voy a pescar mi reglita. La inclino hasta llegar al 90. La coloco a partir del 0 y después vamos a empezar a dividir. Tengo, primero, del O al C, tengo 1, 2, no, pero es que como que no está en el O. Ya, ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya, hasta el C tengo 18. Ya, hasta el C tengo 18 dividido en 3 y eso me va a dar 6. Ya, 18. Entonces, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37. Entonces acá tengo 37 dividido en 3 serían 1 sobre 0, 2 sobre 1, 10 en 3 serían 6. Ya, 12,6. Entonces acá abajito
acá mismo, ¿cierto? Me voy para abajo y debo marcar los puntos correspondientes al C y al D. Dijimos el C, que era 6, y el D era 12,6. Entonces, tengo el centro O y marco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo el C. 7, 8, 9, 10, 11, 12,6. Y ahí tengo el otro punto. Saco mi regla y marco el C y después marco el B. Entonces acá va a estar el C, acá va a estar el C', y acá está el B'. B'. Y ahora tomo mi reglita y marco la figura resultante. Quizás te la voy a marcar con verde para que se vea mejor. Vamos a marcar con verde la figura. Aquí tenemos un lado. Acá tenemos el otro. Tenemos este otro lado acá. Y rotamos la figurita, que es nuestro cuadradito. Ángulo 0. 0, ahí está. Si se fijan, quedó como a la misma altura. ¿Ya? Queda así. Y esta queda así. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestra figurita. Ahora vamos a hacer la magia, vamos a checar y ahí tenemos, ¿cierto? La imagen homotética de esta figura, bien, realizando esta homotesia que en realidad se nos achicó 3 veces la imagen original. ¿Se fijan? Entonces así nosotros voy obteniendo cierto uniforme. Ahora, esto debo hacer lo mismo acá, ¿ya? Obviamente aquí, de antemano les digo que va a salir un triangulito por acá. ¿Ya? Va a ser un triangulito como de la misma forma, o sea, no tan así. A ver, porque aquí tengo una línea acá tengo que tirar otra línea acá, y nuestro triangulito va a quedar como por acá. Así va a quedar el triangulito chiquitito, ¿ya? El que van a hacer ustedes acá, ¿ya? Así más o menos va a quedar. Obviamente bonito ahí con regla va a quedar mejor, ¿ya? Pero en realidad también es una reducción, ¿ya? Y ahí tendríamos este. ¿Ya? Y eso, bueno, estamos justo en la hora, ya estamos a un minuto, pero eso es más o menos lo que tienen que ir haciendo con respecto a la votación. Harto lápiz, harta regla en esta segunda parte, así que ahí tienen que ir jugando, ¿cierto?, con estas figuritas. A ver, con respecto a la 3, ustedes tienen que realizar una homotesia siguiendo estas instrucciones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si tienen el cuadradito acá, y ustedes, por ejemplo, tienen que hacer una, no sé, por ejemplo, ese cuadrado con k igual a 1/2. ¿Qué significa k igual a 1/2? La mitad de lo que mide OH, por ejemplo. ¿Dónde está la mitad de lo que mide OH? Ahí está, ¿cierto? Justo la mitad. La mitad de lo que mide GO, acá, ¿cierto? Esa es la mitad. La mitad de lo que mide JO está acá. Y la mitad de lo que mide IO va a estar justamente ahí en ese punto. Entonces ustedes tienen que hacer una figurita así, ¿ya? Que es la figura homotética. Ahora, después obviamente ustedes le hacen la respectiva, yo no la hice porque tengo los puntos ahí, pero ustedes ahí después le hacen las líneas correspondientes para que vean ahí la homotesia, ¿ya? Pero es eso, ¿ya? Y tienen el punto homotético ahí, después el otro lo tienen acá, ¿cierto? Ahí. Y después el otro lo van a tener arribita. Ahí tienen ese otro punto y el otro punto va a estar por acá. Ahí. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, nuestros 3 puntitos. Bien, y eso es como lo que tienen que hacer. Ojo, este está hecho respecto a la A, ya, pero la otra circunferencia, la otra con el segmento y la otra con el triangulito. Bien, eso. Bien, ahora, de lo que yo les decía.